Bien, buenas, cordial saludo a todos los estudiantes y a todos los aprendices de este canal. Dios los bendiga, les habla Mariluz González, docente del área de matemáticas de básica secundaria de la institución educativa noroccidental de Soledad. En el día de hoy les traigo una explicación sobre los casos de factorización. La idea es que ustedes puedan realizar actividades relacionadas con la solución de polinomios a través de los casos de factorización, que así como los cocientes notables y los productos notables vistos anteriormente, son simplemente algoritmos que sintetizan la solución a ciertos monomios que reúnen unas características específicas. Bien, esta es una clase de octavo grado, pero sirve para cualquiera que pues lo necesite o necesite recordar acerca de esto, o cualquiera que a nivel universitario pues lo requiera. Bien, vamos a hablar de lo que es factorizar. Primeramente, recordar concepto de factorizar. Recordemos que factorizar un número es expresarlo como producto de dos o más factores. Cuando nos hablan de factores, nos están hablando de multiplicaciones, ¿verdad? Dos o más números que multiplicados me den otro son factores de ese número que me da, ¿verdad? Por ejemplo, el número 24 se puede escribir como 24 igual a 2 por 12. El 2 y el 12 son factores de 24 porque al multiplicarlos ellos dos me da 24, ¿verdad? Cuando me hablan de factores, necesariamente están refiriéndose a una multiplicación entre ellos, ¿verdad? En este caso también puede ser otros dos factores, el 8 y el 3, porque 8 por 3 también me da 24. O también otros factores pueden ser el 4 y el 6, porque 4 por 6 me da 24. O puede ser también 2 elevado a la 3, porque 2 elevado a la 3 es lo mismo que 8. Una potenciación por un otro factor que es el 3. 2 elevado a la 3 por 3 también da 24. Todos esos son factores del 24, ¿verdad? Cuando factorizamos un polinomio significa que lo vamos a descomponer en factores. Estos factores son factores primos y, bueno, que son polinomios diferentes al polinomio dado, ¿sí? Así como descomponemos en factores los números naturales, también podemos descomponer en factores primos los polinomios, ¿verdad? Que siempre van a ser otros dos polinomios o un monomio y un polinomio que al multiplicarlos me va a dar ese polinomio al cual estoy tratando de resolver. Factorizar un monomio consiste en expresarlo como el producto de dos o más monomios, ¿ya? Eso es otro concepto, ¿verdad? Entonces la factorización aplicada tanto a los números naturales como a un polinomio como a un monomio es exactamente lo mismo, buscar dos términos que al multiplicarlos me den el valor que estoy tratando de factorizar. Bien. En lo que se refiere a la factorización de polinomios, existen distintos casos de factorización. Aquí vamos a ver unos grupos, ¿verdad? Vamos a denominar los grupos de casos de factorización, ¿verdad? Tenemos un primer grupo que corresponde a la factorización por factor común. Ahí tenemos el caso de factor común monomio, tenemos factor común polinomio y tenemos factor común por agrupación de términos. Todos esos tres casos corresponden al mismo grupo de factorización por factor común. Hay otro grupo de casos que son la factorización de binomios. Tenemos diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, suma o diferencia de potencias de igual exponente. Todos esos son factorización de binomios. Tenemos otro grupo que es la factorización de trinomios, en donde tenemos trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x a la 2n más bxn más c. Esa es la forma. Es una generalización de cómo van a venir estructurados esos trinomios. Entonces, este es el otro grupo de factorización de trinomios. Y tenemos un trinomio que también corresponde a una forma en la que tenemos un coeficiente a, un x a la 2n más un bx a la n más un c. Este es muy parecido al caso anterior. El caso anterior no tenía a, es decir, no tenía un coeficiente alante de la x. Y en este sí. Entonces, todos esos son factorización de trinomios.
Tenemos un caso especial que es el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ese es un caso especial que les voy a explicar aparte. Y tenemos la factorización de un cubo perfecto, que también es otro caso. Entonces ahí tenemos agrupados los casos de factorización. Ahora, si los desagrupamos, podemos encontrar lo siguiente. Entonces tenemos aquí una tabla, que es la tabla que está en la guía, en donde se explica el caso, la forma o ejemplo del caso, el desarrollo, es decir, cómo vamos a resolverlo, y si se asemeja a un producto notable. Recuerden que nosotros hemos visto productos notables en el periodo pasado y en este periodo vimos cocientes notables, ¿cierto? Entonces, todas estas explicaciones o todas estas clases o todos estos temas se relacionan, porque tanto los productos notables como los cocientes notables como la factorización son esquemas establecidos para resolver unos ejercicios de acuerdo a lo que nos pidan, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a factorizar, ¿verdad? Que digamos que en este caso es como la operación opuesta a el producto notable, ¿no? Entonces siempre se va a asociar la factorización con el producto notable. Tienen una relación, ¿verdad? Entonces vamos a ver un caso de factorización que se llama factor común monomio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este caso tengo este trinomio en donde todos tienen una X, ¿verdad? Todos tienen una X, todos tienen un factor común, X, X, X. Yo lo puedo desarrollar de la siguiente manera. Yo saco la X fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar los que no son comunes. Entonces, para factorizar por factor común monomio, yo saco el término común fuera del paréntesis y por dentro dejo los que no son comunes. Entonces, ¿cuáles no son comunes? La A, la B y la C, porque no son iguales. Entonces ellos quedan dentro del paréntesis. Así se desarrolla un caso de factor común monomio. Ahora, un caso de factor común polinomio. Entonces también se mira cuál es el polinomio que es común. En este caso tenemos un x menos a por y más z más b por y más z. Yo digo porque siempre que yo tenga dos grupos de términos agrupados, pues valga la redundancia, dentro de los paréntesis, ¿verdad? Y no hay signo en medio de esos dos paréntesis, o de esos dos conjuntos, entonces yo ahí estoy indicando una multiplicación. Siempre aquí se va a indicar una multiplicación, si no hay signo en medio de los paréntesis. Del paréntesis que termina con el paréntesis que inicia del siguiente grupo. Si no hay signo ahí, se entiende que es una multiplicación. Entonces aquí estos dos términos se están multiplicando. ¿Cuáles términos? X menos A se están multiplicando con Y más Z. Son factores. Si se multiplican, se les llaman factores. Y acá este término B, como no hay signo entre la B y el paréntesis, también entiendo que es una multiplicación. La B está multiplicando A al conjunto de Y más Z, digamos, diciéndolo de alguna forma. Entonces, como aquí hay un factor y más z y acá hay un factor y más z, quiere decir que ese polinomio, porque es un polinomio porque tiene más de un término, ese polinomio y más z yo lo puedo sacar, como decíamos ahorita, por fuera de un paréntesis como un factor común, y por dentro del paréntesis voy a dejar los no comunes, que en este caso es x menos a y b. Entonces queda y más z como el término común primero, y luego en otro paréntesis tengo x menos a más b como los términos no comunes. Es separar el término común o los términos comunes de los no comunes. De eso se trata factorizar por factor común en cualquiera de los casos. Bien. Existen otros casos de factorización. Aquí vemos otro caso de factorización por factor común, que es factor común por agrupación de términos. Aquí me doy cuenta que en un primer término de este ejemplo tengo AM, luego tengo más AX, luego tengo más BM, luego tengo más BX, luego tengo más CM y luego tengo más CX.
Me doy cuenta que en algunos casos es común la X, en otros casos es común la M, en otros términos es común la B, en otros términos es común la A, en otros términos es común la C. Voy a tratar de agruparlo por términos comunes. En este caso voy a escoger la M y la X como término común. Entonces voy a hacer dos grandes grupos de este polinomio que tiene 6 términos. Hago dos grandes grupos de a 3 términos cada uno. En uno voy a tener encerrados todos los que contengan la M. Entonces queda el término AM más el término BM más el término CM dentro de un paréntesis. Coloco un más en medio y hago otro grupo con las X. El primer término AX, luego BX y luego CX. Entonces saco un factor común de cada uno de esos grupos. Entonces del primer grupo el factor común, el que se repite, es la M. Entonces la M sale por fuera como común y dentro del paréntesis quedan los no comunes, A, B y C. Entonces queda M por A más B más C, que es lo que está escrito acá arriba, pero desarrollado como un factor común, ¿cierto? Se saca el término común, que es la M, que es la que se repite, y adentro quedan los no comunes, A, B y C. Luego, en el otro grupo hago lo mismo. El término común, el que se repite, es la X. La X la saco fuera del paréntesis y por dentro me queda A, B y C, que son los términos no comunes. Entonces resulta que ahora me quedo los términos comunes, que son la M y la X, quedaron por fuera de cada uno de los conjuntos. Y adentro, los términos que están por dentro, que se supone que son no comunes, vemos y nos damos cuenta que son iguales entre sí. Este quedó como A más B más C y este también quedó como A más B más C. Entonces hago otro paréntesis donde voy a colocar esa M y esa X por separado de estos dos términos que terminaron siendo comunes, que son, perdón, ahí, sacamos M más X en un paréntesis y por dentro queda, en el otro paréntesis queda A más B más C. Esa es la manera como se soluciona por factor común, por agrupación de términos. Como su nombre lo indica, se agrupan primeramente los términos y se hacen conjuntos por separado donde se resuelven por factor común y finalmente se integran en un mismo, en un solo, digamos, en un solo grupo de factores, M más X y A más B más C, ¿verdad? Entonces queda lo más sencillo posible. Esa es la forma como se factoriza por agrupación de términos. Ahora tenemos la diferencia de cuadrados. Entonces, en los primeros casos de factor común no se asociaba con ningún producto notable, pero la diferencia de cuadrados sí se asocia con un producto notable que se llama el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Cuando lo veíamos como producto notable, lo veíamos de aquí para acá, es decir, si nos daban estos dos términos así, el resultado era este. Ahora que lo estamos viendo como caso de factorización, lo vamos a ver como una diferencia de cuadrados y lo vamos a ver de aquí para acá. ¿Cómo se soluciona una diferencia de cuadrados? Si yo tengo dos términos elevado al cuadrado separado por un signo menos, en este caso, porque es una diferencia, la solución va a ser la raíz de cada uno de esos términos metidas en unos paréntesis. En un paréntesis van a estar separadas por el signo más y en el otro paréntesis separada por el signo menos. Entonces todas las diferencias de cuadrados se resuelven de la misma manera. Abro dos paréntesis, ¿verdad? Como dos factores y adentro coloco las raíces de los términos que tiene la diferencia de cuadrado. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de b cuadrado es b. Y lo coloco en cada uno de los paréntesis. En el uno coloco el signo más y en el otro el signo menos. Así de sencillo. Eso se relaciona con el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades que habíamos visto en productos notables. Hay otro caso que se llama la suma o diferencia de cubos. Entonces, ¿cómo se resuelve la suma o diferencia de cubos? Si tenemos dos términos elevados al cubo, separados por el signo más, se resuelve de la siguiente manera. En un paréntesis voy a separar dos paréntesis, uno más grande, uno más espacioso que el otro. En uno voy a colocar la raíz
cúbica de cada uno de los términos. Raíz cúbica de x al cubo es x y raíz cúbica de y al cubo es y. En el otro paréntesis voy a colocar el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos las raíces de ellos dos, es decir, xy multiplicándose, más el segundo término al cuadrado, en este caso es y a la 2. Entonces, si se pueden dar cuenta, los signos que van, en este caso son más, menos, más, ¿sí? Cuando es una suma de cubos. Cuando es una diferencia de cubos, entonces también hago lo mismo. Saco la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x a la 3 es x, la raíz cuadrada de y a la 3 es y, separado por el signo menos, y acá entonces me queda el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más xy más y al cuadrado. Entonces, como ven, la diferencia entre una suma y una resta de cubos está acá al momento de resolverlo en los signos. Cuando es una suma, se resuelve más adentro del siguiente paréntesis menos y luego más. Y cuando es una resta, empezamos con el primer paréntesis con menos y en el otro paréntesis todos positivos, como se pueden dar cuenta. Ese es el caso suma o diferencia de cubos, no tiene ningún producto notable asociado. Luego viene la suma y diferencia de potencias de igual exponente. Entonces, supongamos que no es ni al cuadrado ni al cubo, sino que es por lo menos a la 4, a la 5, a la 6, cualquiera que sea la potencia a la cual se eleve dos valores. En este caso tenemos, cuando tenemos dos términos elevados a la potencia n, pero la potencia es impar. ¿Cuáles son los números impares? Los números impares son 1, 3, 5, 7, 9, ¿verdad? Los números impares 11. Cuando la potencia es impar, se resuelve de la siguiente manera. Entonces, supongamos que tenemos un número elevado a la potencia impar con otro elevado a la potencia impar, un número o una letra, ¿no? A una potencia impar se resuelve de la siguiente manera. Le saco la raíz enésima a esos términos, es decir, raíz enésima, si es raíz a la 9, la raíz novena de x siempre va a dar el término así, x. Siempre que le sacamos si sacamos raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, va a dar x. Si sacamos la raíz cúbica de un número elevado al cubo, va a dar x. Y si sacamos la raíz enésima, un número elevado a la n, va a dar x. Entonces la raíz enésima, que es cualquier raíz impar, de un número es el término, un término como tal. En este caso, x es la raíz enésima de x a la n y a es la raíz enésima de a la n. Eso queda dentro de un paréntesis. Por otro lado, en el siguiente paréntesis vamos a colocar el primer término elevado a la n-1, es decir, si n es 9, entonces x quedaría a la 8. El primer término del segundo paréntesis sería a la 8, es decir, n disminuido en 1, ¿cierto? Menos ese mismo término elevado a la n-2, es decir, x disminuido en, n disminuido en 2. Si es 9, menos 2 sería x a la 7 por a, es decir, por el segundo término. Más, entonces como recuerdan, se va disminuyendo uno y el otro va aumentando los exponentes. Entonces, el siguiente sería x a la n disminuido en 3. Si n es 9, le quito 3, quedaría x a la 6 y ya a empezaría a elevarse a la 2. Y así. Y se van alternando los signos, menos, más, menos, más, menos, más, cuando es positivo, ¿cierto? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al término a elevado a la n-1, que si es 9 sería a elevado a la 8, ¿verdad? Ahora vamos a ver de esa misma suma y diferencia de potencias de igual base otro caso. Si tenemos una potencia elevada a la n y otra potencia elevada a la n restándose, y n es un número par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Entonces, si n es un número par, vamos a suponer que n es 6.
Entonces la raíz sexta de x a la 6 es x, porque la raíz enésima de cualquier número elevado a la misma potencia es ese mismo número, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos que raíz enésima de x es x, raíz enésima de a es a. Se encierran dentro de un paréntesis y también se le coloca signo positivo, ¿cierto? Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. El primer término elevado a la n-1. Entonces, n-1, si n es 6, entonces sería 6 menos 1, 5. Entonces quedaría x a la 5. Menos x a la n-2 por a. Entonces, si n es 6, x a la n-2 sería x a la 4. Entonces quedaría x a la 4a. Más x a la n-3 por a la 2. Si n es 6 y le quito 3, quedaría x a la 3 por a la 2. Y así, uno va aumentando, uno va disminuyendo. El primer término sus exponentes van disminuyendo y del segundo término sus exponentes van aumentando. Hasta llegar a que quede solamente a elevado a la x menos 1. Es decir, si n es a elevado a la n-1. Si n es 6, quedaría a la 5, el último término. También se van alternando signo más, signo menos, signo más, signo menos. Se va colocando uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Ahora, cuando tenemos una potencia enésima, ¿verdad? De cada uno de los términos elevado a una potencia n, n puede ser cualquier potencia, separado por signo menos. Si n es impar, si n es impar, bueno, si n es impar, tenemos en un primer caso, si n es impar, en un primer caso tenemos, si es negativa, si aquí es negativo, queda como x menos a elevado a la x a la n menos 1, es decir, elevado a la, si supongamos que n es 5, 5 menos 1, 4, más n x a la n menos 2, 5 menos 2, 3, a, más, si n es 5, 5 a la n menos 3, perdón, x a la 5 menos, a la n menos 3, que sería 5 menos 3, sería x a la 2, a la 2, y así sucesivamente hasta llegar al último término con a elevado a la n. Bien, así se resuelve para todos los casos cuando es una suma y potencia de igual, suma y diferencia de potencias de igual exponente, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Prácticamente igual la misma solución para todos los casos. Bien. Seguimos. Cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto es aquel que tiene, por lo general, en sus extremos tiene dos términos elevados al cuadrado y en el centro tiene un término que es dos veces la raíz del primer término por la del segundo. Entonces, decíamos que cuando sacamos raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es ese mismo número. Entonces, raíz cuadrada de a a la 2 es a. Y raíz cuadrada de x a la 2 es x. Entonces el término del medio es 2 por a por x, ¿sí? 2 por a por x. Y los términos de los extremos son a al cuadrado y x al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Se coloca dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término con el signo del segundo término con la raíz cuadrada del tercer término. Todo eso elevado al cuadrado. Si es negativo, el signo del medio, si es negativo el signo del medio, entonces se coloca la raíz cuadrada del primer término que es a, el signo del segundo término que es menos y la raíz cuadrada del último término que es x elevado al cuadrado. Esto se asocia a un producto notable que se llama el cuadrado de la suma o la diferencia de un binomio. Cuando ese es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque tenemos dos términos elevados al cuadrado y el término del medio corresponde a dos veces la raíz cuadrada del primero y el segundo. Ese es perfecto. Cuando es imperfecto, es decir, cuando tiene otra forma y es un trinomio. Cuando tiene la forma x a la 2n más b a la
bx a la n más c. Tenemos aquí un ejemplo, x a la 2 más 5x más 6. En este caso, como se pueden dar cuenta, aquí va disminuyendo. 2, aquí tiene un exponente 1 que no se coloca, y el último término es un término independiente. ¿Cómo se resuelve en ese caso? Abro dos paréntesis, ya por separado, que van a indicar que esos son los factores de ese trinomio. En el primer paréntesis coloco una x, que es la raíz cuadrada del primer término. X, raíz cuadrada de x cuadrado, x. Y lo mismo en el otro paréntesis, otra x. Luego voy a buscar dos números que multiplicado me den 6 y que sumado me den 5. ¿Cuáles son esos dos números que multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5? 3 multiplicado por 2 me da 6. Y 3 sumado con 2 me da 5. Entonces esos términos son 3 y 2. Por eso se coloca aquí x más 3 por x más 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa regla. Ahora, si tengo, aquí hay otro ejemplo. X al cuadrado menos 19x menos 20. Aquí es negativo este señor, el menos 19, se pueden dar cuenta. Y acá el 20 también es negativo. Entonces en este caso debo buscar igualmente dos valores que multiplicados me den 20 y que restados me den 19. ¿Por qué restado? Bueno, como se pueden dar cuenta que hay un signo menos. Quiere decir que debo tener debo tener un número positivo y uno negativo para que ahí me pueda dar negativo. Ya, entonces en este caso vamos a abrir también dos paréntesis. Se abren los dos paréntesis, en cada uno se coloca la raíz cuadrada del primer término, que sería x y x, y luego los acompañan los dos valores que multiplicados dan menos 20 y que restados dan menos 19. ¿Cuáles son esos valores? Menos 20 y 1 positivo, porque si yo multiplico menos 20 por 1, me va a dar menos 20, ¿verdad? Si yo multiplico menos por más menos, me va a dar negativo, menos 20. Y si yo resto a 20, le quito 1, me va a dar 19. Como ese 20 tiene signo menos, me va a dar menos 19, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que asociarnos también con la regla de los signos y con la suma de números enteros, si lo recuerdan. Ya, entonces eso hay que tenerlo en cuenta ahí. Esto se asocia a un producto notable llamado producto de binomios con un término común de la forma x más a, x más b. Esto se asocia a un producto notable. Bien. Tenemos el caso del trinomio de la forma. Tenemos el caso del trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Entonces, en este caso, a diferencia del caso anterior, donde vimos que el primer término no tiene coeficiente, en este trinomio sí tiene coeficiente. El primer término, ¿sí? Tenemos un a. Ese a quiere decir un número cualquiera. Entonces tenemos un ejemplo, 2x elevado a la 2 menos 7x más 6. Para resolver este tipo de trinomios, entonces yo primeramente voy a ubicar dos valores extremos. Voy a agregar dos términos a este trinomio. Lo voy a convertir en un polinomio de 4 términos. Separo, dejo el espacio, como pueden ver aquí. Coloco 2x por un lado, acá coloco 6. Luego voy a buscar dos números, ¿verdad? Que sumados me den 7x, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos términos que sumados me dan 7x? Menos 4x y menos 3x. Si yo sumo menos 4x y menos 3x, eso me va a dar menos 7x. Recuerden que cuando sumamos términos con el mismo signo, el resultado va a tener el signo de esos términos, ¿verdad? Entonces, menos 4 y menos 3 da menos 7. Menos 4x menos 3x da menos 7x. Voy a encerrar dentro de un paréntesis, voy a separarlos, este señor con este señor. Y voy a tratar de sacar factor común. En este caso, el factor común aquí es x, ¿verdad? Entre las letras es la x, porque es la que tiene menor exponente, ¿verdad? Entre las dos letras, aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos x. El factor común es x, ¿verdad? La saco fuera de un paréntesis.
Y también voy a sacar el 2, porque por lo que puedo ver aquí el 2 es un factor común del 2 y del 4. Porque yo puedo dividir 2 entre 2 y me da 1, y yo puedo dividir 4 entre 2 y me da 4. Es decir, son divisores el 2 es divisor tanto del 2 como del 4, ¿verdad? Entonces yo puedo sacarlo por fuera como un factor común, 2x, y por dentro me va a quedar x menos 2. ¿De dónde sale ese x menos 2? Si yo a esta x, como ya saqué una x por fuera, esta x se disminuye en 1. Y como saqué también el 2 dentro del paréntesis desaparece, ¿verdad? Es como dividir 2 entre 2 da 1, y como el 1 no se coloca, queda como x. Menos, divido 4 entre 2, 2, acá queda 2. Y la x, como ya salió por fuera, ya no afecta dentro del paréntesis. Entonces queda 2x por x menos 2. Del otro lado, sacamos un factor común. No hay factor común entre las letras porque la x no se repite. Pero sí hay un factor común entre los números, que es el 3, porque si yo divido el 3 entre 3 me da 1 y el 6 entre 3 me da 2, es decir, me da valores exactos, me da valores enteros exactos en este caso. Entonces el 3 es divisor tanto del 3 como del 6, lo puedo sacar como un factor común, 3. Y adentro me va a quedar x menos 2. ¿Por qué x menos 2? Porque si yo divido 3 entre 3 da 1, el 1 no se coloca, y 6 entre 3 da 2, se coloca el 2 y con el mismo signo menos. Me doy cuenta que me quedaron acá comunes x menos 2 y acá también me quedó x menos 2. Entonces lo saco por fuera de un paréntesis aparte y por dentro coloco los términos que estaban por fuera, ¿sí? Abro dos paréntesis y coloco en uno los que son comunes, x menos 2, que son los que se repiten, y en el otro los no comunes, es decir, 2x y menos 3. Y así se resuelve un trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c. Entonces tenemos producto de binomios con un término común, que es el producto notable al cual se asocia, ¿verdad? Y hasta ahí, bueno, bien, tenemos hasta ahí trinomio de la forma. Bien, por último tenemos el cubo perfecto, que el cubo perfecto, como su nombre lo indica, es aquel polinomio que tiene una estructura que puede resolverse mediante un cubo perfecto. Debe tener, para que sea un cubo perfecto, debe tener un primer término elevado al cubo más 3 veces, es decir, número 3 multiplicado por x elevado al cuadrado, o un término cualquiera elevado al cuadrado por el otro término, que en este caso es y, más 3 veces, o el número 3 multiplicado por x elevado a la 1, que es la x como tal, por y elevado a la 2, más el último término al cubo, que es y elevado a la 3. ¿Eso cómo se resuelve? Se coloca en un paréntesis la x, en el otro la y se eleva al cubo. Si todos los términos son positivos, entonces el cubo perfecto es positivo. Y si los términos tienen, como en este caso, uno menos, uno más y uno menos, entonces el cubo perfecto es negativo, x menos y a la 3. Se resuelven igual, sino que tienen, cuando es negativo el cubo perfecto se resuelve menos más menos. Esto se asocia a cubo de un binomio de la suma o la diferencia en los productos notables. Guarda relación con él. Bien. Finalmente, tenemos un caso especial que se llama el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Es un caso especial, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo. Es un trinomio cuadrado, pero aquí no es perfecto. Es un trinomio cuadrado, pero aquí no es perfecto. Yo puedo sacarle raíz cuadrada al primer término y raíz cuadrada al último. Si yo le saco raíz cuadrada a 8, a ver, así es. No, yo puedo sacarle en este caso raíz cuadrada al segundo término y raíz cuadrada al último. Estos son raíces exactas. 4x elevado a los 8 y 9 son raíces exactas, ¿verdad? Entonces, como me doy cuenta de esto, debo organizar el binomio. Entonces, antes de factorizar, voy a organizar el binomio de tal manera que me queden aquellos a los que les puedo sacar raíz a los extremos del trinomio, ¿sí? Entonces, queda como la factorización de un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Tenemos que primero se ordena el trinomio. Entonces voy a colocar el que les decía, el que tiene raíz cuadrada exacta, 4x a las 8 en la primera parte.
En la última parte del trinomio coloco el 9 que también tiene raíz cuadrada exacta. Y en el medio el 8. 8x a la 4 porque al 8 no le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Entonces le saco la raíz a los términos extremos. En este caso raíz cuadrada de 4x a la 8 es raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4. Y raíz cuadrada de x a la 8 es x a la 4, ¿sí? Cuando tenemos un exponente de una letra y le sacamos una raíz cuadrada, lo que hacemos es que dividimos ese exponente en 2, ¿verdad? 8 entre 2 da 4, entonces queda 2x a la 4. Y raíz cuadrada de 9, dos números que multiplicados de 9, números iguales que multiplicados de 9, 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. Tengo ya las raíces de los términos de los extremos del trinomio. Entonces ahora, para que sea perfecto, me tiene que dar, el del medio me tiene que dar 8x a la 4. Entonces, ¿cómo me debe quedar el término del medio? 2 veces la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del segundo. O sea, 2 por 2x a la 4 por 3. Si yo multiplico los números, me queda 2 por 2, 4, por 3, 12. Y x a la 4, pues como no tiene con qué multiplicarse, queda como x a la 4. Como se pueden dar cuenta, da 12x a la 4. Y el término que está aquí es 8x a la 4. Quiere decir que no es un trinomio cuadrado perfecto. Hay que completarlo. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Porque ahora debemos hacer una adición para poder completar esos 12. Bien. Entonces, si yo resto el valor que me debe dar, que es 12x a la 4, menos el valor que tengo, que es 8x a la 4, eso me va a dar 4x a la 4. O sea que me faltan 4x a la 4 para poder completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, hacemos una suma y una resta de una vez, ¿verdad? Para no alterar la operación. Si yo sumo y resto en una misma operación, no la estoy alterando. Pero debo hacer ese procedimiento para poder resolverlo como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo coloco 4x a la 4 más, aquí falta un signo, 4x a la 8 más 12x a la 4 más 9 menos 4x a la 4. Sumé al principio 4x a la 4 y al final lo resté. Y metí aquí al señor 12x a la 4. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces me queda resuelto como 2x a la 4 más 3 elevado a la 2, es decir, las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas, 2x a la 4 y 3, los metí dentro de un paréntesis y me queda 2x a la 4 más 3, todo eso elevado a la 2 porque se supone que es un trinomio cuadrado perfecto, menos 4x a la 4. Es decir, el término que le agregué se lo resté al final del resultado, ¿ya? Si es posible, se sigue factorizando, ¿verdad? Yo puedo seguir factorizando si es posible. En este caso, pues, es posible seguir factorizando, ¿verdad? Entonces aquí siguen factorizando. Entonces, como ambos son al cuadrado, entonces puede ser una diferencia de cuadrados. Entonces coloco la raíz del primero, que sería 2x a la 4 más 3, la raíz del segundo, que sería 2x a la 2, abro otro paréntesis con la raíz del primero, 2x a la 4 más 3, más la raíz del segundo, que es 2x, en uno el signo menos y en el otro el signo más, ¿verdad? Entonces ahí lo factoricé. ¿Por qué caso? Por diferencia de cuadrados. Caso de la diferencia de cuadrados que vimos al principio. Vamos a ver. Vamos a ver cuándo fue que lo vimos. Lo vimos al principio, diferencia de cuadrados. Aquí. Lo vimos acá. En esto. Aquí, diferencia de cuadrados. ¿Sí? Se resolvió por diferencia de cuadrados al final esto. Si yo tengo dos términos elevados al cuadrado, la solución va a ser, abro dos paréntesis, coloco las raíces de los dos términos dentro de ambos paréntesis, en el uno coloco un signo más y en el otro un signo menos. Y eso fue lo que se hizo. ¿Ya? Vamos a regresar. Seguimos aquí. Entonces, como pueden ver ahí, eso fue lo que se hizo. Entonces aquí quedó de esta manera. Al finalmente, pues aquí se coloca pues
el término, la expresión inicial como lo habíamos hecho, y luego se coloca acá a lo que llegamos en el punto 7, que es el resultado. Bien. Finalmente así se factoriza un caso especial. Bueno, ahora vamos a continuar con la actividad, ¿no? Vamos a hacer una explicación corta sobre la actividad. Muchas gracias.